Bueno, hermanos, buenas noches. Bienvenidos todos a este estudio bíblico de viernes por la noche. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, poder compartir con ustedes esta noche el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estudiar, vamos a escudriñar las escrituras para llenarnos de ese conocimiento maravilloso que solamente nuestro Padre eterno nos puede proveer a través de su palabra. Y bueno, y poniendo un poco en contexto de lo que vamos a estudiar esta noche, y ya que nos estamos acercando a la temporada de fiestas, específicamente al tiempo de la Pascua y de panes y levadura, los quiero invitar, hermanos, a que comencemos el estudio yendo a leer una escritura que siempre, la mayoría de las veces, o no por no decir siempre, leemos para esta época. Esta escritura la encontramos en 1 Corintios capítulo 5. Así que los invito, hermanos, a que me acompañen a 1 Corintios capítulo 5. Yo voy a estar leyendo desde la versión fiel. Usted puede leer de la versión que prefiera, la versión fiel, y para el Antiguo Testamento de la Reina Valera. Vamos a 1 Corintios capítulo 5 y tomemos en el versículo 6. Aquí el apóstol Pablo le dice a los corintios: su gloriarse no es bueno. ¿No saben que un poco de levadura leuda la masa entera? Versículo 7. Por tanto, purguen la vieja levadura, para que puedan convertirse en una nueva masa, incluso como están, sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Y para este estudio, hermanos, quiero que nos centremos en esa frase específica que nos habla el apóstol Pablo, donde nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Dice: Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Y todo esto en el contexto de lo que es la levadura y el echar fuera la levadura, y cómo él pone esta analogía de la levadura física siendo un tipo de la malicia, el pecado, la maldad que tenemos cada uno de nosotros con todo lo que traemos, ¿cierto?, desde el mundo, antes de bautizarnos y de convertirnos a este camino. Venimos con muchas cosas en nuestro carácter, con muchas cosas de pecados, ¿ciertos?, en nuestra vida, y Él nos pide acá y nos exhorta que tenemos que despojarnos de esa vieja levadura, asociándolo a esa malicia, a esa maldad. Y nosotros, hermanos, en este tiempo, bueno, en el tiempo que está por venir de panes sin levadura, damos mucho énfasis a ese significado, al significado de sacar esa levadura vieja de malicia y de maldad y comer el pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pero todo esto tiene una razón de ser. Todo esto tiene un comienzo, tiene una causa. Y esta causa es la que leemos en el versículo 7, cuando él está diciendo que podamos convertirnos en una nueva masa. La razón es porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Sin ese componente esencial, clave, nosotros no podríamos sacar la levadura de nuestras vidas. No podríamos aspirar a, en algún momento, despojarnos de todo esto, despojarnos de toda esa malicia, de esa maldad que traemos. Entonces, nosotros partimos desde ahí. Nuestro caminar en este camino, valga la redundancia, al que nos ha llamado el Padre, comienza con esto. Comienza con Cristo siendo nuestra Pascua. Y Cristo se convierte en el nuevo pacto, en el actor principal, en la pieza clave, en el actor central de todo lo que significa esta conmemoración de la Pascua, para que después podamos avanzar a la siguiente fiesta, que viene seguidita, ¿cierto? Un día después, que comienza un día después, que es la fiesta de panes y levadura, donde también Cristo también tiene un rol principal, donde Él es ese pan sin levadura. Entonces pasamos de Cristo siendo nuestra Pascua
a Cristo siendo ese pan sin levadura de sinceridad y de verdad que nosotros debemos de comer para poder echar fuera esa vieja levadura. Entonces, Cristo, nuestro Señor, tiene un rol central en cada una de las fiestas santas. Podríamos seguir mencionando después Pentecostés, ¿cierto? Siendo Él el primero de los primeros frutos, y así avanzar en todas las fiestas, y vamos a ver que Cristo Jesús, nuestro Señor, tiene un papel clave. Él es el centro de cada una de las fiestas que nosotros guardamos, porque Él es el centro de todo el plan de Dios. Entonces, quiero que veamos, hermanos, ¿qué es para nosotros? ¿Qué significa que Cristo sea nuestra Pascua? ¿Qué implicancias tiene para nosotros? Entonces, para ello, los quiero invitar a que vayamos al Antiguo Testamento, que vayamos a ver específicamente al libro de Éxodo, donde está este relato acerca de la Pascua. De hecho, Éxodo capítulo 12 es el capítulo de la Pascua y panes y levadura, y quiero que vayamos encontrando ahí ciertas similitudes, ciertas relaciones que tenemos entre ese acontecimiento de la Pascua y Cristo siendo nuestra Pascua. Entonces vayamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Comencemos en el versículo 1. Dice: habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces ahí ellos debían de partir, ¿cierto?, contando los tiempos de su calendario. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, y aquí este cordero, como vamos a ver, se convierte como en el personaje principal de todo este relato que estamos leyendo acerca de la Pascua. Entonces tengamos bien presente eso, tengamos bien presente ese cordero. El cordero es el centro de todo esto que estamos leyendo. Entonces dice: conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las vacas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, del primer mes, del principio de los meses, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Y aquí simplemente por mencionar, porque si no tendríamos que hacer un estudio aparte, entre las 2 tardes es el tiempo entre la puesta del sol y la completa oscuridad, que es lo que da comienzo a un día. En este caso está diciendo que se debía guardar este cordero hasta el día 14 y se debía inmolar o se debía sacrificar al inicio del día 14, cuando estaba comenzando el día 14 y se estaba oscureciendo. Y en el versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y así lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Eterno. Y aquí nos da como el sello, ¿cierto? Ese timbre que viene directamente del Eterno, donde dice que es su Pascua. Entonces, cuando nosotros conmemoramos estos acontecimientos, es porque Él nos ha dicho y Él nos ha mandado a hacer estas cosas que son de Él, no son de nosotros.
Y aquí nos da la razón. Nos dice, desde el versículo 12 en adelante, la razón de por qué los israelitas tenían que hacer todo esto. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Eterno. Entonces, el propósito de esto, de que ellos sacrificaran a este cordero, y de que ese cordero tenía que cumplir todas unas ciertas características, y cómo lo tenían que sacrificar, y el tiempo en el que lo tenían que sacrificar, y cómo tenían que comer el cordero, el propósito era de que esa noche el Eterno iba a pasar por la tierra de Egipto, y iba a herir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Y dice que también iba a ejecutar sus juicios en todos los dioses de Egipto. Y en el versículo 13 dice, y la sangre, notemos eso, también mantengámoslo presente, tenemos el cordero, tenemos la carne del cordero que tenía que ser asada al fuego y que se tenía que comer esa carne rápidamente, y ahora tenemos la sangre de ese cordero. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y es muy interesante porque en el idioma hebreo, esta palabra que dice, cuando dice y pasaré de vosotros, en el hebreo esta palabra se traduce de la palabra pasaj, que viene de la misma raíz de la que se traduce la palabra Pascua, que es Pesaj en hebreo. Entonces está todo relacionado. Podemos definir, ¿cierto?, esta palabra como el Eterno pasando de ellos o pasando sobre ellos. En inglés se entiende mejor porque en inglés Pascua lo llaman Passover, y que es como pasar por encima. Ese es el sentido del concepto que está detrás de esa palabra, Pesaj, que es pasar sobre, que es atravesar algo o hacer omisión de algo. Entonces aquí le dice, veré la sangre y pasaré de vosotros, o sea, haré omisión de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Y lo celebraréis como una fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Si pasamos al versículo 21, después vemos que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, versículo 21, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará, y aquí de nuevo la palabra pasaj, pasará el Eterno aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Eterno os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿O por qué hacen esto? ¿Por qué hacen estas cosas? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Eterno, el cual pasó por encima, y ahí está de nuevo esa palabra, que está relacionada, Pasaj, con Pesaj, que es Pascua, pasar por encima, él pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y también es muy interesante porque cuando uno le pregunta, o si uno alguna vez le puede preguntar a un judío, ¿por qué celebran Pascua?
la mayoría, si no todos, digamos, van a decir que es porque el Eterno los libró de la tierra de Egipto, los liberó de la esclavitud de Egipto. Pero aquí dice que esto es porque el Eterno pasó por encima de las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios. Y la fiesta de panes y levadura, que es la fiesta que viene a continuación, es la que conmemora la salida de Egipto, pero no Pascua. Pascua tiene que ver con el Eterno pasando por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y eso es muy importante porque el sentido de Pascua, si lo pudiéramos encasillar en un concepto, es librar al pueblo. Librar, pero no librar de la esclavitud, sino librar de la muerte. De la muerte que iba a venir sobre los primogénitos de Egipto esa noche. Entonces, con todo esto, teniendo presente este relato, ¿cierto? Esta historia de la Pascua, de la primera Pascua, y de todas las instrucciones que se dan, teniendo presente este cordero que se pedía, que se debía de guardar hasta el día 14, teniendo presente que ellos debían de comer esa carne asada al fuego, y que además debían de usar la sangre de ese mismo cordero como una señal, y que ellos debían pintar sus casas o untar la sangre y poner de esa sangre en los postes y en el dintel de sus casas. Veamos cómo lo podemos relacionar ahora con Cristo siendo nuestra Pascua. Entonces vayamos a una escritura en el Evangelio de Juan. Vayamos por favor a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. En el versículo 29, y aquí vemos cómo, cómo Juan el Bautista identificó a Jesús. ¿Cómo él identificó al Mesías? En Juan capítulo 1, 29, dice, al día siguiente, Juan ve a Jesús viniendo a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ese quita el pecado del mundo es remover, sacar, echar a un lado, y está relacionado a esto de pasar por encima, de hacer omisión. Es algo que se remueve, es algo que no se considera. Entonces, Juan el Bautista identifica aquí a nuestro Señor como el Cordero de Dios, ya no como el Cordero de los hijos de Israel, sino que el Cordero de Dios. Es el Cordero que Dios envía para que a través de él podamos guardar la Pascua. Ya no es el Cordero que ellos debían seleccionar y que ellos debían de apartar y que debían sacrificar. Ahora Dios provee el Cordero. Entonces, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más adelante, si avanzamos algunos versículos más, en el versículo 35, lo vuelve a identificar con el Cordero. Dice en el versículo 36, perdón, dice, y mientras él miraba a Jesús, Juan el Bautista miraba a Jesús, caminando, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, tenemos claro que ese Cordero de Éxodo capítulo 12 estaba representando, o era un tipo primitivo de aquel Cordero que iba a venir y que Dios iba a proveer y que Dios iba a enviar, pero ya no para librar al pueblo de un acontecimiento específico que era que esa noche iba a pasar hiriendo a los primogénitos de Egipto, sino que ahora era para quitar el pecado del mundo, que era para librar al pueblo del pecado.
Veamos cómo se relaciona esto con el pecado. Vayamos a Romanos capítulo 6, así rápidamente. De hecho, no tienen que ir ahí, yo lo puedo leer. En Romanos capítulo 6, ¿cómo relacionamos el pecado con la muerte? Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Dejémoslo hasta ahí nada más. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando dice cuando dice Juan el Bautista, viene el Cordero de Dios que quita el pecado, que remueve el pecado, entonces lo que está haciendo es librarnos de la muerte. Exactamente lo que estaba haciendo el Eterno en la primera Pascua, pero librando a los hijos de Israel de la muerte que iba a venir sobre los primogénitos de los egipcios. Ahora, a través del Mesías, a través de Cristo, Él está librando al pueblo, pero ahora de la muerte eterna, de la paga del pecado, de la consecuencia del pecado. Vayamos ahora a otra escritura en Mateo capítulo 26. Esta es uno de los relatos que aparece de la última Pascua que observó nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer aquí cómo se relacionan todos estos conceptos del cordero, de la carne, de la sangre y finalmente del pecado, que tiene como consecuencia la muerte para nosotros. Entonces vayamos a Mateo capítulo 26 y leamos desde el versículo desde el versículo 17. Mateo 26, 17. Dice, ahora, en el primero de los sin levadura, los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿dónde deseas que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, vayan a la ciudad, a tal hombre, y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, y yo guardaré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había dirigido, y prepararon la Pascua. Y después que había llegado la noche, se sentó con los 12. Y después, bueno, viene cuando Judas traiciona a nuestro Señor, pero vamos a saltar al versículo 26. Dice, y cuando estaban comiendo, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo rompió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. ¿Y qué debían de hacer los israelitas con el cordero? En aquella Pascua de Éxodo, debían comer la carne del cordero, que la carne básicamente es lo que compone el cuerpo del cordero. Entonces lo que está entregando aquí nuestro Señor Jesús, cuando está dando el pan, está dando un símbolo de su cuerpo, está dando un símbolo de su carne, de esa carne que se debía de comer en el día de la Pascua. Entonces le dice, tomen, coman, este es mi cuerpo. Y después en el 27 dice, y tomó la copa, y después de dar gracias, la dio a ellos, diciendo, todos ustedes beban de ella, porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. Entonces vemos este otro componente de la Pascua. Vimos la carne, que era el pan, ¿cierto? Representando el cuerpo del cordero, y ahora la sangre del cordero, representada en esta copa de vino que dio el Señor a sus discípulos, representando la sangre del cordero. Y es muy interesante porque la sangre dice aquí que es derramada, como derramaba la sangre del cordero, y es derramada por muchos para la remisión de pecados. Y sabemos, porque leímos recién, que la paga del pecado es la muerte.
Por lo tanto, la sangre derramada de nuestro Señor es para librarnos de la muerte. Exactamente como en el Éxodo, el pueblo de Israel iba a ser librado de la muerte de los primogénitos. Entonces vemos aquí cómo aquí se van conectando todas estas cosas y que esta sangre, así como ellos debían de colocar esta sangre en la Pascua de Éxodo, los israelitas debían tomar esa sangre del cordero y debían untar y pintar en sus casas, en los postes y en el dintel de sus casas, y que esa iba a ser la señal, la que el Eterno iba a ver, y cuando viera esa señal iba a pasar por encima, y iba a pasar sobre esas casas, y no iba a destruir a los primogénitos de esa casa. Así también esa sangre para nosotros, la sangre de nuestro Señor representada en esa copa de vino, es también la señal que llevamos nosotros. Nosotros somos esas casas que están en Egipto o que viven en Egipto. Esas casas en Egipto somos nosotros. Y esas casas que están en Egipto para poder ser libradas de la muerte tienen que estar marcadas. Tienen que tener una señal que el Eterno pueda ver, que Dios el Padre pueda ver, para que cuando venga el momento de que pase la muerte, no que pase sobre nosotros, que no venga sobre nosotros. Ahora, está determinado que todos los hombres mueran una vez y después venga el juicio, como dice en el libro de Hebreos. Pero no estamos hablando de una muerte física, no estamos hablando de la muerte de este cuerpo que perece, sino que estamos hablando de algo que trasciende más allá de eso, que tiene que ver con nuestra vida espiritual, y es la vida eterna. Entonces, para que nosotros podamos ser librados de la paga del pecado, que es la muerte eterna, el no tener ninguna posibilidad de trascender a una vida espiritual, a una vida eterna, a una vida con Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo para siempre, entonces necesitamos esta sangre, necesitamos esta señal en nosotros, y por eso es que nosotros conmemoramos la Pascua y tomamos estos símbolos. El símbolo del pan, simbolizando la carne de ese cordero, y después bebiendo la copa de vino que simboliza la sangre que es la señal con la que nosotros nos presentamos delante de Dios el Padre, para que Él pase sobre nosotros, para que Él haga omisión de esos pecados que nosotros traemos y que nos condenan a la muerte. Y ya no seamos más culpables de eso, ya no seamos más culpables de nuestros pecados que nos condenan a muerte, sino que seamos justificados de nuestros pecados, perdonados de nuestros pecados. Eso es lo que es la remisión de pecados, es que nuestros pecados sean olvidados para siempre, que es como que nunca hubieran existido. Y ahora, en esa condición, es la única forma en la que podemos aspirar a la vida eterna, con Dios el Padre y con Jesucristo. Entonces, vayamos a ver otra escritura aquí mismo en Mateo 1:21, porque aquí en Mateo 1:21 se nos da, cuando el ángel estaba hablando con José en sueño, y le dice el propósito de por qué iba a venir, de por qué iba a venir el Mesías, el propósito del Mesías, el propósito del Cristo. Se lo dice el ángel a José en un sueño. Entonces, en Mateo 1:21 dice: y ella, hablando de María, dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el propósito de ponerle ese nombre al Mesías, al hijo que iban a nacer, es porque
Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y también aquí es muy interesante, porque Jesús es una traducción del nombre griego Jesús, pero Jesús a su vez es una traducción de un nombre hebreo que es Yeshua, y Yeshua significa salvación, y viene de una raíz hebrea que es Yashá, y Yashá es salvar. Entonces está todo conectado. O sea, el nombre que le pide el ángel a José que le ponga al hijo que iba a venir es precisamente el propósito por el cual iba a venir ese hijo al mundo, por el propósito por el cual iba a venir ese ser humano al mundo, para salvar a su pueblo de sus pecados y consecuentemente de la muerte eterna, porque el propósito de salvarnos de nuestros pecados no es simplemente de que seamos perdonados y ya vivamos sin pecado y sigamos nuestra vida como siempre. Es que nosotros podamos, no tengamos la condena del pecado. Eso es básicamente. Entonces, para que se pudiera cumplir esto, tenía que venir el Cordero de Dios y tenía que venir con una misión específica que venía implícita en el nombre que él iba a traer, que era salvar al pueblo, pero no salvar al pueblo de cualquier cosa, salvar al pueblo, porque algunos creían en ese tiempo que el Mesías iba a venir a salvarlos del dominio romano y cosas políticas, pero básicamente a lo que él venía era salvar al pueblo de sus pecados, y para eso él tenía que venir como el Cordero de Dios, y para poder ser el Cordero de Dios, él tenía que morir, tenía que ser sacrificado, exactamente como era sacrificado el Cordero de la Pascua. Por eso es que Cristo es nuestra Pascua, porque Él se pone en el lugar de ese Cordero. Y Él se entrega para ser sacrificado como ese Cordero. Para que la muerte, la consecuencia del pecado, no venga sobre los que tomamos ese Cordero, sobre los que comemos de su carne y bebemos de su sangre. Vayamos a ver cómo en los profetas se profetizaba acerca de el Mesías que iba a venir. Vayamos al libro de Isaías. Vayamos a Isaías. Isaías capítulo 53. Y esta es la escritura que se lee siempre en Pascua, y es una escritura que tiene un carácter obviamente muy mesiánico, pero nos dice mucho acerca del propósito de nuestro Salvador. Entonces aquí en Isaías 53, en el versículo 4, aquí el profeta, hablando de aquel Salvador, de aquel Mesías, de aquel ungido que iba a venir, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es por eso, exactamente por lo que el ángel le dice a José, él va a salvar a su pueblo de sus pecados, o va a librar a su pueblo. Va a librar al pueblo de sus pecados. ¿Pero cómo? Haciendo que Cristo cargara con el pecado de todos nosotros, que él mismo llevara el pecado que nos correspondía a nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por su rebelión, y por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y eso es sumamente importante, hermanos, porque nosotros no tenemos un Salvador pecador. No tenemos un Salvador que cometió las mismas cosas que hemos cometido nosotros. Y esa es la esperanza más maravillosa que tenemos, de que nuestro Salvador nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Y esa era la única forma de que Él pudiera cargar con el pecado de todos nosotros. Era la única forma que nos pudiera salvar de nuestros pecados, que Él no cometiera pecado. Como lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que por causa del pecado, Él condenó el pecado en la carne. O sea, Él, al no cometer pecado, condenó al pecado en el madero, cuando fue muerto, cuando fue sacrificado. Versículo 10, con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, vida eterna, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Como decía nuestro Señor en su última Pascua, beban esta copa, porque esta copa es la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para la remisión del pecado de muchos, o que es derramada por muchos para la remisión de sus pecados. Llevando él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces vemos aquí cómo ya el pueblo de Israel, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, cuando Él estaba entre los hombres, cómo era la concepción que tenía el pueblo acerca del Mesías. Que ahora los descendientes de Israel que no aceptan al Mesías quieran decir que esto no está hablando del Mesías, eso es otra cosa. Pero cuando vino el Mesías, la gran mayoría de judíos y estudiosos y escribas y sabios del tiempo entendían que esto era algo que hablaba del Mesías y que el Eterno, el Padre, iba a cargar el pecado sobre ellos. Perdón, que iba a cargar el pecado de ellos sobre el Mesías que había de venir. Veamos ahora en cómo los apóstoles asocian este concepto de el Mesías siendo el Cordero de Dios y cómo Él también nos libra de nuestros pecados. Vayamos a Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2. En el versículo 19. Perdón, versículo 21. Primera de Pedro 2, versículo 21, nos dice aquí el apóstol Pedro, porque para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo, que deberían seguir sus pasos. Quien no cometió pecado, ni fue encontrado engaño en su boca. Quien cuando fue insultado, no insultó en retorno. Cuando sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba a él mismo, a quien juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el árbol, para que nosotros, estando muertos a los pecados, podamos vivir hacia justicia, y por cuyos azotes ustedes fueron sanos. Está citando aquí lo que acabamos de leer en Isaías 53, el apóstol Pedro. Porque ustedes eran como ovejas, yendo por mal camino. Como decía la Reina Valera, éramos ovejas descarriadas. Pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas.
Es maravilloso cómo toda la palabra de Dios se conecta y cómo los apóstoles interpretaban las escrituras para mostrar que Jesús efectivamente era el Mesías prometido, era el Cristo. Entonces, con ese entendimiento de que Cristo es nuestra Pascua, ¿por qué Él es nuestra Pascua? ¿Cuál es la misión principal a la que Él venía como el Cordero de Dios? A salvar a su pueblo de sus pecados, constituyéndose Él en ese sacrificio, en ese Cordero pascual que se sacrificaba, para que el Eterno pasara por encima de las casas, pero en el caso nuestro, pasara por encima de nuestros pecados, hiciera remisión de nuestros pecados, y fuéramos así librados de la consecuencia del pecado, que la paga del pecado es muerte. Entonces, una vez que entendemos eso, que ese es el principio, ese es el paso número 1, avanzamos hacia la siguiente fase de lo que comenzamos leyendo en 1 Corintios 5, que la razón de por qué Cristo es nuestra Pascua, o sea, Cristo es la razón de que por qué nosotros tenemos que limpiarnos de esa vieja levadura, de malicia y de maldad. Entonces, ahora que entendemos que somos librados de la muerte, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esto? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? ¿Tenemos que quedarnos simplemente en ese entendimiento de que Cristo es nuestra Pascua, que a través del sacrificio de Cristo, siendo Él el Cordero de Pascua, nosotros somos librados del pecado y muchas gracias, y seguimos adelante y haciendo nuestra vida común y corriente, o tenemos que hacer otra cosa? Entonces, vayamos ahora a Tito, veamos qué nos dice el apóstol Pablo. Veamos a la epístola a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. En el versículo 11 dice: porque la gracia de Dios, y todo esto que hemos estado estudiando acerca de Cristo como nuestra Pascua, y Él siendo el sacrificio para la remisión de nuestros pecados, es parte de la gracia de Dios. Es parte de su gracia, porque nosotros no lo merecemos. Nosotros no somos merecedores de eso. Entonces, porque la gracia de Dios, la cual trae salvación, que es el nombre de nuestro Señor, salvación a todos los hombres, ha aparecido. Entonces, Cristo mismo es esa gracia, porque Él es el que trae salvación. La gracia de Dios está personificada o humanizada, por decirlo así, en la persona de Cristo. Trae salvación a todos los hombres. Ha aparecido, enseñándonos que, entonces, la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, nos enseña algo que nosotros tenemos que hacer. No es simplemente un concepto bonito que nosotros nos hace sentir bien y que nos da esperanza y que nos da alegría. No, esa gracia nos enseña algo para que nosotros hagamos algo ahora. Dice, enseñándonos que, habiendo negado la impiedad, y la impiedad es todo aquello que es opuesto a lo que Dios define como bueno, como correcto. Eso es la impiedad. Entonces, habiendo negado la impiedad, o sea, nuestro mal obrar, y las lujurias mundanas, deberíamos vivir moderadamente y justamente y piadosamente en este mundo presente. Moderadamente y justamente y piadosamente. Piadosamente es haciendo lo que es bueno delante de Dios, teniendo el deseo de hacer lo bueno, la inclinación de hacer lo bueno. Y la única forma de saber lo que es bueno es acercándonos a la palabra de Dios, es acercándonos a la ley de Dios. Porque ahí está definido para nosotros, para la humanidad en general, lo que es bueno.
y lo que es malo, por supuesto, que no debemos de hacer. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos ahora. Buscando la esperanza bendita, versículo 13, y la aparición de la gloria de nuestro gran Salvador y gran Dios, Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros para poder redimirnos de toda ilegalidad y poder purificar para sí mismo un pueblo único, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Está deseoso de hacer el bien. Entonces, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esta gracia? ¿Para qué es este sacrificio? Para que de Pascua avancemos hacia panes y levadura. Y nos despojemos de todo esto, de toda esta maldad, de toda esta impiedad, de todo esto malo que hay en nosotros. Porque para eso Él se entregó a sí mismo por nosotros, como dice en el versículo 14, para poder redimirnos de toda ilegalidad. Aquí, como dice la versión fiel, es todo lo que es violación de la ley de Dios. Vayamos a ver en Primera de Juan capítulo 3, donde se nos dice lo que es el pecado. Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 4 se nos dice: todo aquel que practica pecado, esto es como una forma de vida, esto es como algo que es como parte del propio ser de la persona. Todo aquel que practica pecado está también practicando ilegalidad, que es de lo que vino a librarnos del Señor, a quitar de nosotros, a redimirnos de toda esa ilegalidad. Pues pecado es ilegalidad o transgresión de la ley de Dios, como dice en Reina Valera. Eso es el pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar fuera por el sacrificio de nuestro Señor. Todo el que vive en Él, esto es en nuestro Señor Jesús, no practica pecado. No es que no peque, sino que no practica el pecado como una forma de vida, como algo, digamos, consciente y que uno esté deseoso de hacer. Cualquiera que practica pecado no lo ha visto a Él ni lo ha conocido a Él. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. Aquel que practica justicia es justo, así como Él es justo. ¿Y cómo fue justo nuestro Señor? Bueno, guardando los mandamientos de Dios, apegándose a la ley de Dios, a lo que Dios define como bueno. Pero eso tiene que venir desde el corazón, tiene que venir desde adentro, con una motivación interna. No simplemente porque nos conviene o por rutina o como una serie de ritos. Tiene que ser un deseo interno, tiene que haber una convicción interna. Entonces dijimos, como Él es justo, o versículo 8, aquel que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para este propósito apareció el Hijo de Dios, para poder destruir las obras del diablo. Y todas las obras del diablo son pecado. Y todo pecado es muerte. Para ese propósito apareció el Hijo de Dios. Para eso el Hijo de Dios es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para destruir las obras del diablo. Para destruir el reino de la muerte que viene a través del diablo. Vayamos ahora a Primera de Pedro, y aquí vamos a concluir el estudio de esta noche. Primera de Pedro, capítulo 4, porque aquí el apóstol Pedro nos da también unas muy buenas razones para dejar de vivir en pecado, y no por nuestros propios méritos. Y eso lo quiero dejar en claro, porque muchos sermones que hablan, o sermones, bueno, mensajes o predicaciones que hablan acerca del pecado, siempre tienden como a enfocarse mucho en nuestra responsabilidad de dejar de pecar. Pero en verdad,
la única forma de dejar de pecar es a través del Espíritu de Dios. Y para recibir el Espíritu de Dios debemos de arrepentirnos, y debemos de bautizarnos, y debemos desear vivir conforme a lo que Dios dice. Y así viene el Espíritu de Dios a nosotros. Y es la única forma en que vamos a poder dejar de vivir en pecado. Pero no es por nuestra propia fuerza, no es por nuestra propia voluntad o nuestros esfuerzos humanos, porque por esfuerzos humanos ningún hombre va a poder dejar de vivir en pecado. Tiene que ser a través de Cristo, de su sacrificio y del Espíritu de Dios, que Él derrama sobre cada uno de sus hijos. Entonces, primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer todo este capítulo. Dice, consecuentemente, dado que Cristo ha sufrido por nosotros en la carne, y todo lo que leímos en Isaías 53 es una descripción de todo lo que efectivamente nuestro Señor sufrió en la carne, cuando Él fue torturado y posteriormente fue crucificado. Entonces, dado que Cristo ha sufrido por nosotros en la carne, ármense a sí mismos también con la misma mente, porque aquel que ha sufrido en la carne ha dejado de vivir en pecado. Para este fin, que no viva más su tiempo restante en la carne para las lujurias de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado de nuestras vidas es suficiente para haber hecho la voluntad de los gentiles. Cuando nosotros mismos caminábamos en libertinaje y lujuria y éramos corrompidos con vino, parrandas, bebidas e idolatrías desenfrenadas. Viendo esta diferencia en su comportamiento, están asombrados que ustedes no corren con ellos en las mismas corrupciones desbordantes y los insultan. Entonces hay mucha gente que no entiende por qué nosotros ahora hacemos lo que hacemos. Hay mucha gente que no entiende por qué nosotros ahora dejamos de hacer cosas que hacíamos antes. Porque nosotros dejamos de hacer la voluntad de los gentiles. Antes nosotros hacíamos las cosas que nos parecían bien, o seguíamos la corriente, o lo que la mayoría hacía, pero ahora dejamos de hacer esas cosas y empezamos a practicar lo que Dios dice que debemos de hacer. Y mucha gente se asombra de eso. Y muchas personas nos insultan, o a lo mejor no nos insultan, pero hablan mal de nosotros y dicen, bueno, él está cambiado, antes no era así, o dicen, bueno, se volvió un santurrón, empiezan a poner calificativos, y nosotros no tenemos que sentirnos mal por eso. Porque aquí nos dice que esas cosas van a pasar, esas cosas van a venir sobre nosotros. Versículo 5, pero ellos rendirán cuenta a aquel quien está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, ninguno se va a salvar. O sea, independiente que ellos digan lo que digan, y ellos piensan que ellos, digamos, a ellos no les va a pasar nada, crean o no crean, igualmente todos vamos a rendir cuentas ante Dios. Versículo 6, y para este propósito, el evangelio fue predicado a aquellos que han muerto, de manera que, aunque en la carne ellos puedan en efecto haber sido juzgados de acuerdo a los estándares de hombres, por otro lado, ellos puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en el Espíritu. Ahora, el fin de todas las cosas se ha acercado. Por tanto, sean serios de mente, sean sobrios y estén vigilantes en oraciones. La oración, hermanos, es nuestra principal conexión con Dios el Padre. Necesitamos de esa oración todos los días. Y si podemos más de una vez al día, mejor todavía. Yo sé que a todos nos cuesta. Y todos quedamos cortos de eso. Pero es muy importante, porque nos da la conexión con el Padre. Versículo 8, pero sobre todo, tengan amor ferviente entre ustedes mismos, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. Sean hospitalarios unos con otros, sin quejarse. Cada uno
de acuerdo a cómo ha recibido un regalo de Dios, esté usándolo para servir a los demás, como buenos administradores de la gracia de Dios, la cual se manifiesta a sí misma de distintas maneras. Si alguno habla, sean como las palabras de Dios. Si alguno sirve, sea como la fuerza la cual Dios suministra, para que en todo Dios pueda ser glorificado a través de Jesucristo, a quien es la gloria y el poder en las eras de la eternidad. Amén. Amados, no estén sorprendidos en la prueba feroz entre ustedes, la cual está teniendo lugar para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviera pasándoles. Pero al grado en que ustedes tienen una parte en los sufrimientos de Cristo, alégrense. Alégrense. Y esa es la parte más difícil. Pero aquí se nos dice que en la medida que nosotros tengamos parte de los sufrimientos de Cristo, en la muerte de nuestro Señor, que nos alegremos, para que en la revelación de su gloria ustedes puedan también alegrarse excesivamente. Si son insultados por el nombre de Cristo, son benditos, porque el Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios está descansando sobre ustedes. Por parte de ellos, Él es blasfemado, pero por parte suya, Él es glorificado. Así que no importa que nos digan lo que nos digan, nosotros tenemos que seguir adelante, hermanos. Ciertamente, ninguno de ustedes sufra como un asesino, o un ladrón, o un malhechor, o como un señoreador entrometido en las vidas de otras personas. Un metiche, como decimos acá. Aún así, si cualquiera está sufriendo como cristiano, no debería estar avergonzado, sino glorifique a Dios por causa de esto. Porque el tiempo ha venido para comenzar el juicio con la familia de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si los justos son salvos con mucha dificultad, ¿qué llegará a ser del impío y el pecador? Por esta razón también, aquellos que sufran de acuerdo a la voluntad de Dios, comprometan sus almas a Él en hacer el bien como para un creador fiel. Tenemos un Padre fiel en los cielos, hermanos, que nos ha provisto un sacrificio perfecto, que nos ha provisto un cordero pascual para que nosotros lo tomemos, para que comamos de su sangre, para que comamos de su carne, para que bebamos de su sangre y usemos esa sangre como una señal en nosotros, para que la muerte no venga sobre nosotros, para que seamos salvados de nuestros pecados, salvados de la paga de nuestros pecados, que es la muerte. Y una vez que recibimos eso de nuestro Creador fiel, entonces comencemos una nueva vida, comencemos a despojarnos por el poder de Dios en nosotros de toda esa vieja levadura de malicia y de maldad. Entonces avancemos ahora, hermanos, avancemos de la Pascua. Cristo siendo nuestra Pascua, su sangre siendo la señal en nosotros, para que la muerte no venga sobre nosotros, pasemos hacia panes sin levadura. Y comamos también de ese pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es todo lo que tengo por esta noche, hermanos. Espero que este estudio les haya sido de bendición. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.